Gaia, 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 Nuestra acción frente al cambio climático. Gaia, Gaia. Cada día se cortan 10 millones de árboles en nuestros bosques. 10 millones de seres vivos que dejan de aportar oxígeno al planeta. Árboles cortados. Bosques arrasados, acaban. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Mi nombre es Tomás González, soy de Chile y junto a mi pareja Ariane hicimos el proyecto Huella, un proyecto de colaboración con distintas áreas protegidas a lo largo de Latinoamérica. Hemos colaborado con un par de áreas y ahora estamos aquí en el Congreso estableciendo más contactos y principalmente en Costa Rica, donde queremos aprender y replicar lo que se hace acá en Costa Rica en otros países de Latinoamérica. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los líderes mundiales que están negociando un acuerdo climático en la COP21? Que le pongan ojo al agua. El agua yo creo que lo principal son los ríos los que nos mantienen los climas. Así que si seguimos interviniendo los ríos con hidroeléctrica y contaminando la agua, es ahí donde se va a generar el principal problema. Ojo con los ríos, que ahí es la base de todo. Mi nombre es Pablo Gordienko, yo trabajo en la reserva de Macao Lodge. Es una finca integral, tiene un hotel, tiene producción propia, autosostenible, orgánica. Producimos nuestra propia electricidad, conservamos las fuentes de agua y tenemos una reserva de 107 hectáreas. Comparto con él, yo cuando fui al colegio lo que me enseñaron es que el agua era un recurso inagotable, ahora nos damos cuenta que no. Yo creo que es importante empezar a desarrollar y entender que hay cultivos tropicales que sirven y que se adaptan al cambio climático. Claudia Benavente, de Guatemala, periodista y directora del periódico Noticias Green. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, yo creo que es importante que en estos países donde tenemos tanta biodiversidad, se nos ayude a proteger la biodiversidad, que es para el mundo, no es solo para los países de Centroamérica. Gaia. Gaia. Soy Valeria Román y están conmigo Katiana Murillo, Cintia Calderón, Adrián Martínez y Mauricio Luna. Nuestro invitado de hoy es Felipe de León, consultor en cambio climático. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. En este momento estamos en la cumbre de París y Costa Rica es uno de los países que también está presentando su plan climático. ¿Qué está proponiendo Costa Rica en cuanto a la reducción de emisiones? La contribución nacional, que es el documento que se le pidió a todas las partes, en el caso de Costa Rica, en mitigación tiene una meta macro muy específica, que son 9.4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al 2030. Es una forma más estricta, digamos, de definir exactamente a dónde queremos llegar. Y dado que la construcción de Costa Rica, uno de los principios básicos, era que fuera congruente con lo que la ciencia nos dice es necesario para mantenernos debajo de los 2 grados. El hecho que fuera una meta puntual y no un porcentaje de desviación te garantiza que si logras tu meta estás dentro del límite de lo que la ciencia te pide. Gaia. Dentro del marco de la contribución nacional, mucho se ha hablado últimamente en la prensa sobre la meta de carbono neutralidad del país al 2021. ¿Podrías explicar a la audiencia qué papel juega esa meta dentro de esta nueva contribución? Es un tema interesante probablemente para la gente que está muy metida en esto. Y para los que no están tan metidos, ¿cómo se podría...? Exacto. Ese es el tema. Es realmente semántica sobre cómo definís carbono neutralidad y cómo esa definición ha ido evolucionando sobre el tiempo. Si uno se pone a ver de dónde parte la meta del 2021, por qué escogimos el 2021 como la fecha en la que íbamos a ser carbono neutrales, ese año específico, a que se celebra el bicentenario de la independencia. Eso te da una intuición de qué tanto análisis técnico había detrás de la selección de esa fecha. Es una fecha que se escogió por su valor simbólico, no necesariamente porque estuviéramos o tuviéramos un plan específico que nos fuera a llevar en esa dirección. No digo eso necesariamente como una crítica. En ese momento el valor simbólico, el agarrar ese tema y sacarlo de las tinieblas y ponerlo en el tapete tiene un impacto súper importante.
Es realmente impresionante cuando uno tiene la oportunidad de hablar de esto con colegas que hacen más o menos lo mismo en otros países, qué tan privilegiado está uno de trabajar este tema aquí, porque es un tema que la mayoría de la gente ha escuchado mencionar y tiene alguna noción de que es importante y que tiene que involucrarse. Entonces, esa primera batalla del cambio climático es real y para usted es importante. En la vasta mayoría de las reuniones a las que yo he ido en Costa Rica en mi vida, no tengo que librarla. Eso no es cierto de un montón de otros países. Entonces, ese primer esfuerzo de traer el tema al tapete, aunque no haya sido basado en el análisis técnico más robusto del mundo, tiene muchísimo valor ya desde ahí. Luego, en el 2012, se emite un decreto del programa País. Es en el que se estructura ya un poco a qué nos referimos con eso, y en ese decreto se definen 2 carbono neutralidades, que es un detalle que es fácil de obviar. Gaia. En los considerandos del decreto se habla de que se va a utilizar como punto de referencia las emisiones del 2005. Es decir, el objetivo del país era que en el 2021 nuestras emisiones fueran las mismas que habían sido en el 2005. Emisiones netas. Más abajo en el texto se habla del programa que se le pone a las organizaciones, en las que las organizaciones, ahí sí te dan la famosa ecuación de la carbono neutralidad. Emisiones menos reducciones menos compensaciones igual 0. Que es un poco lo que yo creo que todos intuitivamente entendemos por neutro. Neutro tiende a 0. Entonces digo, ok, si yo emito, lo que yo emito menos lo que yo reduzco menos lo que yo compenso me tiene que dar 0. Esa es la definición que se le pide a las empresas. Cada empresa que está verificada carbono neutro bajo el esquema del MINAE hizo eso con su inventario de la organización. Entonces, existen esas 2 versiones dentro del decreto. Lo que termina pasando desde que en el 2005 o del 2007 se hace ese primer anuncio, en el 2012 se da este decreto y ahora en el 2015 se dan las contribuciones, es que en escala global no hemos hecho lo suficiente. Entonces ya no es un tema, hace 10 o 15 años se hablaba de qué porcentaje de reducción tenían que lograr los diferentes países para no enfrentarnos a lo peor del cambio climático. Okay, ya ese lo peor del cambio climático, ya en Cancún le pusimos un número, 2 grados o 1,5 grados, dependiendo a quién le preguntes, pero digamos, ya hay un rango específico. Como aumento máximo de la temperatura. Exactamente, entonces ya tiene nombre esa meta. Y si vos agarras y haces los cálculos, y ahí los hace un par de organizaciones específicas, según las Naciones Unidas, y el panel intergubernamental de cambio climático, que es un grupo de científicos, te dicen cuánto podemos emitir de gases de efecto invernadero de aquí al 2100 si queremos que esa temperatura se mantenga debajo de esos 2 grados. Entonces es un ejercicio relativamente sencillo desde el punto de vista solamente de los números, decir, ok, si nosotros podemos emitir 1.000 millones de toneladas y hemos emitido el 60% de eso, queda tanto por ciento del otro lado y vamos a distribuirlo per cápita o por capacidad de producción o lo que sea, pero es un tema de cómo lo distribuís. Entonces las conversaciones estaban centradas en usted, Estados Unidos, va a reducir un 8% o un 9%, porque si usted reduce 8, significa que China tiene que reducir 10, digamos. Si usted reduce 9, China puede reducir un poquito menos. La repartición del pastel. Exactamente. Entonces, en vez de enfocarnos en cómo hacemos, tenemos 20 años básicamente enfocados en qué tenemos que hacer. ¿A quién le toca comerse cuánto de ese pastel? Lo que nos dice el último Gap Report y lo más reciente de la ciencia es que esa discusión puede que ya no sea tan relevante. Porque para mantenernos debajo de los 2 grados tenemos que, como sociedad global, a más o menos 2100, ser carbono neutro neto. O sea, que nuestras emisiones globales de cada año sean iguales a 0. E inclusive negativos en algunos escenarios, y eso es un tema, digamos, mucho más complicado. Pero cuando mínimo tenemos que llegar como globo a 0. Y entonces cuando ya tenemos que llegar como globo a 0, la conversación, en mi opinión, puede dejar de enfocarse en quién o cuánto vas a reducir, y la pregunta es cuándo vas a llegar. Hay una sola meta que nos aplica parejo a todos. Eso va a implicar para cada uno dificultades diferentes, va a implicar necesidades diferentes, y obviamente no significa que todos deberíamos de cargar el mismo peso, digamos, económico de cumplir esa a escala global. Pero el objetivo último de todos es 0. Obviamente un reto mucho más difícil de cumplir. Desde el punto de vista de negociación, en mi opinión, es mucho más sencillo. Por lo menos para mí conceptualmente es totalmente otra discusión, porque ya la discusión de que si usted va a hacer 8 o usted va a hacer 9 no es relevante. ¿Cómo vamos a hacer para que todos lleguemos a 0? Porque si no llegamos básicamente todos a 0, la olla se nos rebalsa. ¿Es posible? Sí, es posible. Yo creo que el 0 no es tan complicado como el potencial de tener que ser carbono negativos. Y aquí juega otra parte de la ecuación, que es: no es lo mismo llegar a 0 en el 2085 que llegar a 0 en el 2050 que llegar a 0 en el 2040. Mientras más rápido llegas a 0, más de ese presupuesto total de emisiones que podemos generar a la atmósfera está disponible, digamos.
El agujero ya tiene 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. La capa de ozono, protectora del planeta, cada día está más rota. Gases. Humo. Humo. Gases. Humo. Humo. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a ver que se empieza a derretir en gran escala el permafrost, esta losa de hielo que nunca se ha derretido desde que se creó, y en los lugares en los que se está empezando a derretir estamos empezando a ver columnas de metano que se liberan a la atmósfera? Eso claramente no estaba en el modelo de nadie. Salen estos gases gigantes de metano y hay que meterlos en el modelo, y eso nos dice que, ok, tal vez tenemos un poco menos de margen. Y el metano además es especialmente complicado porque el metano no lo absorben los árboles. Todos nuestros modelos terminan en que todo se transforma en carbono y el carbono lo fijan los árboles cuando crecen. Pero el metano no lo fijan los árboles. Entonces, para contabilidad es práctico el poder convertirlo en toneladas de carbono, pero para efectos reales de la lucha contra el cambio climático como tal, en algún momento vamos a tener que hacer esa separación y ver cómo lidiamos con el metano como un gas que no podemos secuestrarlo de formas naturales fácilmente. ¿Qué opciones hay? Lo más cercano que tenemos, que es un muy buen avance, es destruirlo, es transformarlo, es quemarlo, es transformarlo en dióxido de carbono. El metano como metano, los gases de efecto invernadero se listan a través de potencial de calentamiento global, que tiene que ver con cuánto tiempo esa partícula permanece en la atmósfera y con cuánto del calor que recibimos del espacio esa partícula ayuda a retener sobre la Tierra. Entonces tenés partículas que muy rápidamente se degradan pero que tienen un potencial muy fuerte, o partículas que tardan mucho tiempo en degradarse pero tienen un potencial más chiquitito. El metano tiene un 21, el 1 es dióxido de carbono. Si vos solamente agarrás una tonelada de metano y la quemás, con solo quemarla la transformas en dióxido de carbono, pasaste de un impacto, digamos, climático de 21 a un impacto climático de 1. Y ese 1 sí lo puede absorber un árbol. ¿Qué significa para Costa Rica a nivel nacional esta meta de la descarbonización? Aquí es importante entender entonces que la descarbonización es ese proceso de descarbonizar nuestra economía, de descarbonizar nuestra sociedad. Entonces, si uno reconoce que el objetivo global es esa carbono neutralidad neta a largo plazo a la que todos tenemos que apostarle, la descarbonización es cómo llegamos desde donde estamos hoy a esa economía que es baja en carbono, que es idealmente, hipotéticamente, cero carbono. ¿Eso qué implica? Ir descarbonizando los diferentes elementos de nuestra economía. En la mayoría de los países eso implica, número uno, descarbonizar la electricidad. Nosotros ahí llevamos una ventaja gigantesca. Nosotros generamos 90 y tanto por ciento de nuestra energía con fuentes renovables. Entonces, lo que es el paso número uno, la primera prioridad para la mayoría de los países, ya nosotros la cumplimos. En muchos de los países tropicales o en vías de desarrollo, la deforestación es su segunda o primera prioridad, dependiendo del país. También ya la cumplimos. Entonces, en gran medida estamos en una muy buena posición en ese sentido, lo cual significa, por el otro lado, que las medidas más fáciles ya las tomamos, porque es más fácil, y aquí muy entre comillas fácil, descarbonizar la electricidad, porque al final del día son pocos jugadores, son los productores de electricidad, y si en vez de hacer una planta de diésel yo hago una planta hidroeléctrica, esa electricidad no tiene emisiones, es renovable, bueno, tiene mucho menos emisiones, es renovable y es relativamente fácil de lograr. El transporte, por ejemplo, que es el talón de Aquiles de nuestro inventario, es mucho más complicado. Descarbonizar el transporte implica, por un lado, convencer a la gente de que tiene que dejar de andar en carro y empezar a andar en transporte público, punto. No hay otra salida a eso. Y por otro lado, que aquellos carros que sigan circulando y que aquellas unidades de transporte público, y en la medida de lo posible aquellas unidades de agricultura y otros servicios especiales que son más difíciles porque son máquinas mucho más complicadas, que no es tan fácil conseguir versiones eléctricas o no existen, sean ojalá eléctricas, ojalá de hidrógeno, o sea, sean opciones tecnológicas de menor impacto. Pero ese es el orden de la ecuación: transporte público, tecnologías de menor impacto, no al revés, que es mucho más fácil y tal vez mucho más atractivo a la hora de vender. En este momento Costa Rica y los países del mundo se encuentran reunidos en París para llegar a un acuerdo que limite el aumento de la temperatura del planeta. Gaia. Felipe, y en ese punto, ¿cuáles serían las ventajas de que el sistema de transporte de nuestra gran área metropolitana por lo menos pasara de un sistema en que más gente vaya en tren, vaya en autobuses y menos gente utilice el carro individualmente? En términos de emisiones, de nuestro inventario es la línea más grande, y ahí es importante entender, la gente cuando ve un bus y ve la nube de humo que a veces está detrás de un bus, piensa que nuestras emisiones vienen muchas veces de los buses, vienen de los carros de las personas individuales, y en realidad últimamente vienen más, la fuente única más grande son motos, porque obviamente cada vez hay más gente andando en moto. Es un reemplazo de bajo costo del carro, pero es un reemplazo en muchos casos de baja eficiencia del carro también.
reducción de emisiones es gigante. Desde un punto de vista de salud es gigante. Nosotros gastamos por lo menos el 2% del PIB todos los años en temas de enfermedades respiratorias y cardiopulmonares relacionadas a la calidad del aire. Eso es, en su grandísima mayoría en Costa Rica, son las emisiones de nuestros carros. Nos están literalmente matando. Lo que le hace a nuestra balanza comercial, todo ese petróleo que importamos, es terrorífico. Lo que le hace a nuestros ríos, a nuestro ambiente, todas las demás partículas que no son relacionadas a cambio climático, porque hay un montón que no tienen nada que ver con cambio climático, pero que tienen impactos ambientales importantísimos. Y lo que le hace a nuestra ciudad, el que vivamos de burbujita en burbujita. Cuando uno habla de esto tiene que tener muy claro, es que el transporte público depende del diseño de las ciudades. Es un tema de urbanismo, tanto como es un tema de transporte como tal, de carreteras. Y eso en gran parte de nuestro modelo de desarrollo se ha ido hacia que vivimos en estos complejos amurallados que son una pequeña burbuja a la que entramos con un portón que se abre con un control dentro del complejo amurallado, ¿verdad? Entonces yo salgo de mi burbujita, de mi casa, me monto en mi burbujita móvil que es mi carro, salgo de mi burbuja amurallada, viajo en esa burbujita al otro lugar y me bajo dentro de esa burbuja. Cuando uno vive de burbuja en burbuja, todo lo que está fuera de esa burbuja se ve aterrorizante por definición. Y viaja muy despacio y viaja muy frustrado por la cantidad de personas que andan en la misma burbujita camino al trabajo. La cantidad de burbujas. Exactamente. Sí, Y esas burbujas, si estresante. todas fueran eléctricas, se generarían la misma presa. Entonces no es un tema solamente de tecnología, es un tema de el modelo de ciudad, de desarrollo, de país que queremos. Esto no es un tema ambiental, es un tema de la visión de Costa Rica que queremos. Felipe, y en términos ya de cronograma, ¿cuándo deberíamos empezar a ver este cambio? ¿En qué plazo estamos hablando? Esa es una pregunta dolorosa de contestar porque todas estas cosas requieren tiempo. O sea, los impactos importantes de esto, vamos a empezar a ver, qué sé yo, actividades o activaciones puntuales a corto plazo. Pero para cambiar el modelo de transporte de Costa Rica te toma años. Y es un tema que requiere que la población mantenga el interés sobre un periodo largo de tiempo, porque la presión sobre los políticos no puede ser solamente para este año o porque estamos en París o porque viene el próximo gran hito de New York o lo que sea. Esto tiene que ser, si es de verdad el modelo de desarrollo del país, tiene que ser a largo plazo. Los primeros indicios están ya en uno de los documentos que me parece que es importante que los costarricenses lean, es el Plan Nacional de Energía. Define en grandísima medida hacia dónde va nuestra matriz energética y ahí incluimos la parte de combustibles para transporte, entonces es nuestra matriz en gran medida. Es la primera vez que yo sepa que ese Plan Nacional de Energía se escribe coordinado entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Energía. Y el hecho que se estén hablando es un paso importante y el hecho que eso esté generando entonces un plan que ve la electrificación del transporte como una solución donde si yo quiero hacer que el transporte sea eléctrico no es un tema solamente de los carros, es un tema de cómo vas a producir suficiente electricidad para que esos carros puedan operarse. Porque si eso significa que ahora vamos a empezar a poner más plantas térmicas para poder generar la cantidad de electricidad que necesitamos, no le ganamos nada. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. ¿De cuántos años estamos hablando para poder empezar a ver cambios reales? Aquí vamos a empezar ahorita probablemente en el próximo año, par de años. O sea, sí hay cosas grandes que se van a empezar a ver relativamente pronto. Vamos a ver algunas de ellas, además yo creo que van a generar reacción social. Uno de los temas que está, por ejemplo, en el Plan Nacional de Energía es un canon de emisiones para los vehículos privados. Si nosotros sabemos cuántos kilómetros su carro recorre y cuánto emite su carro, yo puedo calcular cuántas emisiones tiene su carro específicamente para este año y cobrarle un canon dentro del marchamo probablemente que refleje eso y que permita financiar obra de transporte público y obra de mitigación de cambio climático. Eso es una política súper importante y es una política que tiene que tomarse con muchísimo cuidado porque, o sea, no querés que sea un impuesto regresivo, no querés causar impactos desmedidos en sectores deprimidos de la población. La agricultura, por ejemplo, personas que... En agricultura tenemos transporte. Dos proyectos súper interesantes conocidos como los NAMAs, NAMA Ganadería y NAMA Café, que representan los esfuerzos de dos sectores importantes de nuestra agricultura, que ya tienen planes puntuales. No es un documento que existe en un papel, es toda una infraestructura que tiene 2 años en algunos casos de estar operando para hacer las mediciones reales en esas fincas y para diseñar las intervenciones reales que aplican a fincas de verdad en Costa Rica y que tiene un presupuesto para implementar eso y llevarlo a un número suficiente de fincas para que tenga un impacto. Hay muchas cosas que aquí se hacen que no son tan visibles y que van a empezar a visibilizarse en la medida en la que empiecen a recogerse para responder a esa pregunta, porque en la contribución establecimos una meta muy ambiciosa en realidad,
Y la pregunta de cómo se va a resolver va a requerir esfuerzos de visibilizar cosas que ya se están haciendo y de tomar decisiones que no sean fáciles en algunos casos. Gaia. Felipe, y una cosa importante, ¿cómo puede el ciudadano general ser parte de este plan climático? ¿Cómo contribuir? Hay varias formas. Una es estar atento a las llamadas de consulta pública que se hacen sobre los diferentes elementos del plan y que se van a seguir haciendo. Aquí es importante entender que lo que estamos viviendo ahora en París no es el final de este proceso, sino es el inicio de un proceso de 5 años que culmina en el 2020 con un nuevo acuerdo climático. En París se firma el primer pasito y ese pasito tiene que tener 3 elementos. Primero es que las contribuciones nacionales que se presentaron incluyeran a todos los grandes emisores. Eso se cumplió antes de que la cumbre iniciara. La vasta mayoría de los países del mundo en realidad habían presentado propuestas. Ya todos habían dado una señal evidente de su disposición de participar del acuerdo y eso es vital. 2 y 3, que serán resultado de París, serán resultado de el detalle de la negociación, es cómo vamos a hacer para ampliar las ambiciones, porque sabemos que las contribuciones que se trajeron a París no son suficientes para los 2 grados, entonces, ¿qué mecanismo vamos a diseñar o definir que nos permita ir aumentando esas ambiciones sobre el tiempo? Y hay que tomar en cuenta que las contribuciones se diseñaron sabiendo que ese mecanismo era muy probable. Nadie estaba dispuesto a irse de largo en su propuesta. Y 3, cómo vamos a hacer para que esto sea legalmente vinculante, para que no se quede solamente en definiciones voluntarias y en buena fe, sino lleguen a tener dientes como tratado internacional. Gaia. Y tal vez pensando después de París en los roles que está jugando Costa Rica en estas negociaciones, ¿qué debería hacer el ciudadano cuando se devuelvan los negociadores y cuando ya estemos en enero y ya se hayan calmado las aguas de la negociación y ojalá tengamos en este acuerdo? ¿Cómo podemos fiscalizar la ejecución de la contribución nacional? ¿Cómo podemos empezar a ejercitar este acuerdo que esperamos tengamos de parte de la COP21? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que hay 2 líneas y están muy específicamente definidas en la contribución. Una es que hay un comité ciudadano, no ha sido instrumentado todavía, pero como instancia de rendición de cuentas. Dentro de la contribución nacional se crean 2 instancias, se crea un comité ciudadano y se crea un comité científico. Participación entonces en esos comités es sumamente importante. Y el otro es exigir transparencia. Una de las cosas que es parte del plan de gobierno del gobierno actual y es parte explícita de la contribución nacional es el enfoque de datos abiertos. Hemos visto el primer portal de datos abiertos del sector transporte en Costa Rica y probablemente el sector transporte en América Latina, el portal del Consejo de Transporte Público, y ya hemos visto los primeros resultados de que la ciudadanía tenga acceso a los datos directamente. Es muy diferente creer ciegamente en que redujimos 10% de emisiones. ¿Por qué? Porque nosotros decimos. Ok, qué dicha. Es muy diferente eso a que ojalá la UCR tuviera acceso a la mayor cantidad posible y todas las universidades y todos los ciudadanos, pero digamos especialmente los centros académicos tuvieran acceso a la mayor cantidad posible de esos datos en crudo para que hagan investigación y para que hagan análisis directo. Eso no solamente es una herramienta indispensable a la transparencia, sino que es una herramienta indispensable a la innovación. Si nosotros apagamos todo mañana, nadie se entera. O sea, la atmósfera no reconoce que nosotros estamos participando. Somos muy pequeños y tenemos una economía bastante descarbonizada para empezar. Somos relevantes solamente como innovadores y como líderes morales, por llamarlo de alguna forma, del proceso. Si un país así de pequeño se manda, los demás tienen que mandarse con nosotros. En estos momentos, Costa Rica y los países del mundo se encuentran reunidos en París para llegar a un acuerdo que limite el aumento en la temperatura del planeta. Gaia. Gaia. ¿Ves esperanza en este proceso? ¿Ves esperanza a nivel nacional de implementar estos cambios y esa transformación que tenemos por delante? Sin duda alguna. Veo a escala internacional, es una coyuntura diferente. Va a estar cuesta arriba, o sea, el tiempo que tenemos es corto y el reto es sustancial, pero la coyuntura es fundamentalmente diferente a escala internacional. A escala nacional, es lo que les decía, hay pequeñas cosas que son invisibles y que cuando uno las dice de cara al tamaño del reto suenan triviales, pero cosas como que estemos viendo un Plan Nacional de Energía coordinado entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Energía representa un salto enorme porque representa la interiorización de esos ministerios de su rol en estas cosas. Esto no es un tema de ambiente, lo vemos en cuántas empresas han dado señales claras de compromisos con establecer metas basadas en la ciencia o con interiorizar precios del carbono. Lo vemos con la
una probabilidad de que a Exxon y a las demás petroleras las demanden en los Estados Unidos como se demandaron en algún momento a las tabacaleras y a las plantas que producen asbesto, bajo 2 principios. Ustedes le mintieron a su público, a la ciudadanía en general, sobre los efectos de el consumir su producto sobre la salud, igual que con el tabaco, y ustedes le mintieron a sus accionistas sobre el riesgo financiero de ese riesgo de salud asociado. El mundo podría cambiar relativamente rápido con ese tipo de cosas. Yo creo que la pregunta más acertada no es si lo vamos a lograr o no, sino si lo vamos a lograr a tiempo para que lo peor de esos embates no nos llegue. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Sin duda alguna, lo que se está negociando en París va a ser crucial para la humanidad y sabemos que Costa Rica tiene también una participación importante con este plan climático. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Una nación, empresa, institución, familia o persona se hace carbono neutral cuando conoce su huella, la minimiza y compensa el remanente imposible de evitar. Nuestra huella de carbono es la cuota de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, emitida de manera directa o indirecta por nuestro estilo de vida. Hoy día, ciudades como San Ramón de Alajuela se hacen responsables de sus emisiones. La administración Arias había firmado un compromiso como uno de los países que iba a comprometerse al año 2021 carbono neutral. ¿Qué podemos hacer nosotros como Cámara? Primero, recuperar un poco de información de qué es esto de carbono neutral, qué son las políticas que tiene el Estado. Entonces, se han dado charlas para que la comunidad ramonense se entere, por lo menos unas 15 empresas firmaron en un protocolo que tenemos, que ellos van a hacer lo posible de ir buscando la huella de carbono neutral. Imposible no emitir gases de efecto invernadero, pero la cuota mínima resultante puede ser compensada a través de mecanismos que borren su efecto, de tal forma que el resultado final sea neutral. Una siembra de más de 2.000 árboles, aquí en una propiedad privada que el señor estuvo anuente, más que es una parte donde hay unas nacientes y todo, ahí participaron gente del cantón a sembrar árboles. La propiedad está camino carretera a Punta Arenas. Eladio Chávez Sandoval, Oficina Regional del Sistema de Áreas de Conservación. Y eso está contribuyendo también a lo que llaman los cerros Quinto de San Ramón, que es la misma zona. Entonces va a ir una forma reforestando, que mucha gente quiere que ese cerro Quinto se reforeste esa zona. Existen diferentes maneras de compensar. Acciones de reforestación que producen antídotos del efecto invernadero y acciones de compensación que mitigan emisiones del sector público. Una vez compensada la huella de un cantón, este puede certificarse carbono neutral. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.